Aclaraciones. La historia no me pertenece, todos los derechos al autor de la historia, link del creador y la historia en la descripción o primer comentario. Sukuna en My Hero Academia. Cat 0, el renacimiento de un rey. ¿De qué mierdas estás hablando, maldito? Exclamó Mahito, el desconcierto en su rostro evidente ante las palabras del rey de las maldiciones. ¿Qué pasa contigo? ¿De pronto tienes curiosidad por cambiar? ¿Te volviste? Sí, soy débil, respondió Sukuna despreocupadamente. Al final, perdí y sin nada más que decir, concluyó la conversación para comenzar a caminar hacia el norte, con Uraume caminando a su lado. Las protestas de la maldición de cara cocida pronto se desvanecieron en la distancia. Esta vida había sido buena. Vivió como quiso, sin ataduras. A pesar de que su final llegó a manos del mismo mocoso al que había despreciado más que a nada en el mundo, no sentía rabia por haber perdido. Recordó las incontables batallas, el temor de hechiceros y maldiciones que temblaban solo por su mera presencia. Una sonrisa nostálgica se dibujó en él mientras su vida pasaba como imágenes fugaces por su mente junto con una promesa. Estuviste grandioso, Satoru. Ojo, nunca me olvidaré de ti. A medida que continuaba con su silenciosa caminata por la oscuridad, la presencia de Uraume se fue desvaneciendo lentamente hasta que dejó de sentirla por completo. Sukuna no se detuvo. La muerte por algún extraño motivo resultaba más reconfortante de lo esperado, una combinación de paz y vacío que jamás había sentido. Finalmente, y entre la nada infinita, una luz apareció frente a él, su brillo contrastando intensamente con la negrura. ¿La luz al final del túnel? Pensó sarcásticamente. Que cliché, sin ninguna opción real, avanzó hacia ella hasta que fue envuelto por su calidez. Cuando abrió los ojos se encontró en una sala casi completamente blanca, las luces en el techo lo cegaron momentáneamente, obligándolo a entrecerrar los ojos para distinguir mejor los contornos de la habitación. Una vez que se acostumbró, notó a una mujer exhausta en una cama tratando de recuperar el ritmo de su respiración, mientras que una segunda mujer la consolaba con lo que parecían ser palabras de aliento. Además de un hombre que lo envolvía cuidadosamente en una toalla acompañado de otras dos mujeres que vestían los mismos atuendos de hospital que el doctor. Felicidades, es un niño saludable y adorable. Anunció alegremente el doctor, entregándolo a la mujer en la cama. Sukuna, sorprendido, intentó hablar, exigir explicaciones, pero lo único que salió de él fueron llantos. El sonido pareció escapar de su garganta sin control, lo que solo aumentó su frustración. La mujer lo recibió con una cálida sonrisa llena de ternura y amor. Ya, no llores, pequeño, murmuró suavemente meciéndolo de un lado a otro. En su rostro el agotamiento era evidente, junto con una felicidad genuina, y por primera vez en más de 1000 años, Sukuna se sentía impotente al estar atrapado en un cuerpo que parecía no obedecerle. Tal vez tenga hambre, Akane, sugirió la mujer parada a un lado de la cama, extendiendo una mano para acariciar suavemente la cabeza del bebé. Akane asintió ante la idea de su hermana y acercó al bebé a su pecho. Sukuna quería resistirse, gritar o apartarse, pero sus instintos lo traicionaron y obligaron a alimentarse. Era humillante e inevitable al mismo tiempo. A medida que comía, las mujeres continuaron conversando, sin saber los pensamientos que pasaban por la cabeza del supuesto recién nacido. Por cierto, dijo Yumiko nuevamente llamando la atención de Akane, ¿ya pensaste en qué nombre le pondrás? Preguntó con curiosidad mientras seguía acariciando la cabeza del bebé. Sukuna solo hizo un pequeño sonido de molestia y continuó comiendo. Akane acercó casi instintivamente a su hijo más cerca de su pecho antes de responder. Ya lo tenía pensado desde hace tiempo atrás, dijo con seguridad. Creo que Sukuna sería el nombre perfecto, respondió con una sonrisa viendo a su hijo comer casi con desesperación. Yumiko negó ligeramente con la cabeza. Olvide que los nombres nunca fueron tu especialidad, bromeó, haciendo que Akane le dirigiera una pequeña mirada molesta. Pero si tú lo dices, acarició por última vez la cabeza del bebé antes de apartar su mano. Entonces este será el pequeño Sukuna. Sukuna siguió alimentándose con un profundo sentimiento de humillación en su mente. Podía escuchar las voces de los doctores y enfermeras en el fondo hablando de quién sabe qué, pero él parecía estar enfocado completamente en su tarea principal. Una vez que se sintió satisfecho, apartó su rostro del pecho de la mujer solo para que ahora fuera invadido por una fuerte sensación de cansancio. Recostó lentamente su cabeza sobre el cuerpo de su madre y se relajó para finalmente caer dormido. Cuando despertó se encontró en una habitación decorada con colores brillantes y dibujos en las paredes, típico de lo que se esperaría para un infante. Estaba rodeado por los barrotes de madera de lo que asumió era una cuna.
Tos conocía el concepto de la reencarnación, pero nunca esperó que se tratara de algo tan literal, además de que le parecía extraño que mantuviera sus recuerdos intactos a pesar de que ahora debería estar chupando su propio dedo como cualquier otro recién nacido. Aquella mujer que lo alimentó era obviamente su madre, mientras que la otra era su tía, o eso asumió al recordar cómo ella la llamó hermana. Desvió la mirada hacia abajo para inspeccionarlo, notando fácilmente las diferencias. Solo 2 brazos y sin la sensación de una boca en el estómago por debajo de su ropa, además le había sido obvio que tampoco tenía sus otros 2 ojos en el rostro. Unos pasos llamaron su atención haciendo que girara la cabeza en dirección de ellos, vio a su madre entrar en la habitación y caminar hacia él. Ahora se veía menos desaliñada y cansada. Akane se inclinó sobre la cuna y tomó suavemente al bebé antes de comenzar a caminar por la habitación con un ritmo que mantuviera al pequeño en tranquilidad. «Sí que naciste dormilón, debes estar hambriento otra vez», comentó la mujer, bajando su blusa un poco para alimentar a su cuna una vez más. Aunque odiaba con todo su ser el admitirlo, ella tenía razón, estaba hambriento. Luego de alimentarse y quedar completamente satisfecho por segunda ocasión, la mujer puso suavemente al bebé de vuelta en la cuna donde cayó profundamente dormido. Pasó el tiempo siguiendo la misma rutina monótona: comer, dormir y soportar los cariños de su nueva familia. Sin embargo, su experiencia previa lo ayudó a aprender y hacer rápidamente lo básico en su nuevo cuerpo. A los 7 meses ya era capaz de caminar sin dificultad, eso le ahorraría el estar en brazos de una de las 2 mujeres. Al año ya podía hablar fluidamente, aunque sabía que tenía que fingir la torpeza con la que hablaría a alguien de esa edad para no levantar sospechas. 5. Sukuna se había resignado a esta forma más débil de existencia, un castigo debido por mis acciones pasadas, pensó. El amor materno era algo completamente desconocido para él, quien en su vida anterior había crecido rechazado por todos, incluida la mujer que le dio la vida. No sabía cómo reaccionar o responder a él, así que se limitó a pensar en su madre más como una fuente de alimento y refugio temporal, o al menos eso se repetía a sí mismo. Entre más crecía más aprendía, tanto de su nueva familia como de su entorno. Su madre y tía trabajaban en una cafetería, que era propiedad de esta última, no tenía un padre ni abuelos aparentemente y para remate del chiste, su apellido seguía siendo el mismo. Ryomen, pero sin lugar a dudas lo que más llamó su atención fue el descubrimiento de la existencia de lo que la gente en este mundo llamaba peculiaridades, dones o quirks. Pensó que estos dones eran una forma extravagante de llamar a las técnicas malditas, pero descartó la idea por el momento al investigar más y entender que estos eran más un factor biológico que sobrenatural. Los conceptos de héroes y villanos le recordaba a la relación entre hechiceros y maldiciones, 2 lados de una misma moneda. A los 4 años Sukuna se enfrentó a su reto más grande, el preescolar. 4 creyó que haber convivido con Itadori y Yuji lo habría preparado para algo así, pero estaba equivocado. Se pasaba el día ignorándolos a todos lo mejor que podía, encontrando algo de diversión al provocar peleas entre los niños para pasar el rato, lo cual siempre lo llevaba a que las cuidadoras llamaran a su madre o tía, quienes terminaban por darle un castigo o regaño. Al llegar a casa presenció de primera mano el despertar de las peculiaridades de distintos niños, las cuales para sorpresa de nadie eran decepcionantes en su mayoría, una niña que podía cambiar su color de cabello o un niño que podía alargar sus uñas. Patéticos. Lo único que le quedaba era esperar hasta el momento en el que despertara su propio don, convencido de que no le supondría mucho esfuerzo superarlos a todos. Para su fortuna, no faltaba mucho para que ese día llegara. 2. No quise centrarme tanto en la relación de Sukuna y su nueva familia, principalmente para ahorrarme tiempo y pasar directamente a lo más interesante, aunque no digo que deje de lado completamente los nuevos sentimientos y apego que sentirá hacia su familia, solo no me enfocaré tanto en eso. Cap 1. Una peculiaridad. Un día más en esta tortura. Las maestras del preescolar habían comenzado la hora de las actividades creativas, repartiendo hojas de papel y tijeras infantiles para que cada uno de los niños hiciera sus dibujos y los recortaran. Sukuna observaba aburrido cómo los mocosos trataban torpemente de cortar formas. Algunos las hacían mal y otros arruinaban completamente el papel. Los molestos ruidos en el salón eran constantes, pero no podía hacer nada al respecto. Su cuerpo ahora era como el de cualquier niño de 4 años y medio. Uno de los niños más ruidosos, del cual no recordaba el nombre, al igual que con todos los niños y adultos del lugar, corría de un lado al otro mostrándole algo a los demás. Finalmente fue el turno de Sauna, el niño corrió hacia el «mira lo que hice».
exclamó levantando la hoja de papel mal cortada con el intento de dibujo de lo que asumió era algún animal al lado. Empujó al niño para que se apartara y volvió a recostarse en su silla tratando de ignorar el ruido a su alrededor. Molesto, el niño se inclinó sobre su cuna tratando de llamar su atención otra vez. «Oye, no seas aburrido», gritó justo al lado de su oreja. Sukuna ya sin paciencia le quitó el papel de las manos al niño poniéndose de pie, el chico protestó intentando recuperar su obra maestra de las manos de Sukuna. Y en ese momento una sensación tan familiar y natural como lo sería el respirar recorrió su brazo. Una sonrisa sádica se formó en su rostro, y en ese momento la hoja de papel cayó hecha pedazos al suelo. El otro niño que justo había logrado tocar una de las esquinas del papel soltó un chillido de dolor dando un paso hacia llevándose la mano al dedo con lágrimas en los ojos. El salón se quedó en un silencio tenso cuando las maestras se acercaron a los dos niños. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, preguntó una de ellas arrodillándose al lado del niño que seguía sollozando. Él me cortó, dijo entre llantos, mostrándole su dedo a la maestra. La mujer examinó la herida y dio un suspiro de alivio, por un momento pensó que Sukuna tal vez había usado las tijeras para hacerle daño. Es solo un pequeño rasguño. La mujer se puso de pie y tomó suavemente la mano del pequeño. Ven, vamos a limpiarla y todo estará bien, dijo, tratando de calmar al niño mientras lo guiaba a otra parte del salón para ponerle una pequeña venda en su dedo. Otra de las maestras se acercó a Sukuna. «Ryomen, ¿tú hiciste esto?», preguntó con un tono más curioso que acusador. Sukuna no respondió de inmediato, las palabras se quedaron grabadas en su cabeza. Solo es un pequeño rasguño. Podría haber jurado que el dedo del niño debería haberse desprendido del resto de su mano, pero eso no pasó. Su sonrisa se desvaneció al mirar sus manos, la sensación seguía ahí y sin duda alguna era la misma que solía sentir al usar su técnica maldita, pero algo era diferente, mucho más diferente y débil. Ya veo, comentó la mujer poniendo una mano sobre la cabeza de Sukuna con una sonrisa. Parece que al fin despertaste tu peculiaridad, dijo, revolviendo un poco el cabello del niño, y una muy interesante. Poder cortar cosas al tocarlas, deberías sentirte orgullo continuo. Su tono de voz trataba de hacer ver la situación muchísimo más emocionante de lo que debería ser, justo como lo hacían con los otros niños cuando despertaban las suyas. Si practicas, lo más probable es que podrás cortar cosas más duras que una hoja de papel. Serás alguien muy fuerte, concluyó con su intento de charla motivacional apartando la mano de su cabeza. Los otros niños comenzaron a hablar emocionados sobre la peculiaridad de su compañero, pero Sukuna no les prestó atención. Alguien muy fuerte. Ni la mujer ni los otros mocosos estaban asustados o molestos, por el contrario, se veían impresionados. Era completamente diferente a las reacciones de miedo y odio que esperaba recibir, era admiración. Y al igual que el afecto de su familia, el hechicero no sabía cómo reaccionar a ello. Sukuna será el héroe más fuerte, dijo uno de los niños. Un héroe. Casi lo olvidaba. En un mundo donde todos son especiales, lo que más llama la atención es la fuerza que resalta entre los demás. La gente admira a aquellos que son fuertes y pelean para defender a los más débiles, admiran y permiten que lo hagan sin protestar contra eso. En su vida pasada sus cortes inspiraban terror, mientras que aquí los veían como una bendición. Una idea comenzó a formarse en su mente: volverse un héroe para usar su don sin restricciones y poder enfrentarse contra otros dones fuertes para disfrutar de sus peleas libremente, sin ser cuestionado por sus métodos. Después de todo, supuestamente lo estaba haciendo por el bien común. Durante su vida como hechicero había realizado actos más que viles que los de cualquier villano, pero la idea de intentar volver a ser el más fuerte, tomando una desviación en el camino, sonaba lo suficientemente interesante como para molestarse en explorarla. Sí, eso haría. En este mundo podrá satisfacer su necesidad de pelear para demostrar su superioridad sin que hayan molestas piedras en su camino. Más les vale que cumplan sus expectativas. 4 Esa tarde, Akane llegó para recoger a Sukuna del preescolar y fue recibida por las maestras, que le compartieron con emoción las nuevas noticias. Su hijo finalmente despertó su peculiaridad, señora, comentó una de ellas. Estábamos un poco preocupadas de que no fuera a tener una, dado a que la mayoría de los niños ya habían despertado las suyas, pero es una suerte que tenga un don tan increíble. La mujer se quedó en silencio ante las palabras de las maestras, quienes esperaban una reacción diferente. ¿Está todo en orden?, preguntó la otra maestra con cierta preocupación ante la falta de emoción de la mujer. Akane sacudió la cabeza para salir de sus pensamientos e hizo una pequeña reverencia como disculpa. Lo siento, creo que están pasando muchas cosas por mi cabeza ahora mismo.
Gracias por cuidar de mi hijo otra vez, y con eso Akane se dirigió a la salida del preescolar junto con un Sukuna que seguía tocando y cortando todo lo que pudiera por su camino. Al llegar a casa Yumiko saludó a su hermana y sobrino, Sukuna la ignoró como de costumbre y se dirigió a su habitación. No puedo creer que tu hijo siga siendo tan irrespetuoso, bromeó, ahora dirigiendo su atención hacia Akane, notando su expresión. ¿Qué pasa con la cara larga? Preguntó mientras la otra mujer cerraba la puerta y tomaba asiento en el sofá. Sukuna despertó su peculiaridad, dijo viendo cómo Yumiko se sentaba a su lado. Eso me dijeron las maestras. Yumiko tuvo una reacción similar a la de Akane cuando las maestras le dieron la noticia, se quedó en silencio por un momento antes de suspirar con alivio y relajarse. Menos mal, los niños pueden ser muy crueles a veces, dijo volviendo su atención hacia su hermana. Ahora no está tan normalizado el no tener un don como solía serlo. Continuó, notando cómo su hermana parecía tensa. ¿No estás feliz? Tener un don le abrirá más oportunidades en la vida que a ti o a mí, preguntó con curiosidad. Claro que lo estoy, respondió Akane, pero el cómo agarraba y apretaba la tela de su vestido no decía lo mismo. Por lo menos ese bastardo, siguió, pero esta vez con la voz entrecortada, por lo menos el bastardo de su padre le dejó algo de valor, concluyó, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas ante el recuerdo de la excusa de hombre con la que tuvo la mala suerte de tener un hijo. Yumiko se limitó a abrazar a su hermana, este había sido un tema que evitaban tocar, sus débiles sollozos apenas audibles. No necesitaba que su hijo la viera así, no quería y no lo dejaría hacerlo. Con un esposo o no, la mujer haría todo lo que pudiera para que su hijo se convirtiera en el mejor hombre posible. Mientras tanto, Sukuna en su cuarto no había perdido ni un segundo de su tiempo. Comenzó a buscar todo lo que pudiera respecto al uso de las peculiaridades, desde cuando se trataba de defensa propia hasta cuál era el límite en el que se consideraría un crimen hacerlo. Las escuelas que permitían el uso de los dones libremente dentro de sus instalaciones y que finalmente le otorgarían una licencia de héroe, con la cual podría trabajar en una agencia de algún héroe profesional, abrir la suya propia, o trabajar independientemente. Era obvia a cuál optaría. Pero aquí encontró el primer inconveniente. Un héroe no puede matar a los villanos. Reclamó con molestia en voz baja para sí mismo. Eso sería un problema, y uno muy molesto por sobre todas las cosas. Una pelea, en opinión de Sukuna, debía terminar con uno de los dos involucrados muertos para demostrar verdaderamente quién es más fuerte. Pensó en que lo mejor sería matarlos de manera disimulada, pero sabía que eventualmente levantaría sospechas si era algo que ocurría demasiado seguido, pero aún tenía bastante tiempo para pensar en ello. Apagó la computadora y se recostó en su silla, miró su mano y sonrió. Según todo lo que leyó, las peculiaridades son similares a un músculo, pudiendo entrenarlas para hacerlas más fuertes. Pero estaban equivocados. Esto estaba lejos de sentirse como un músculo. Ryomen Sukuna, el hechicero más fuerte, nunca podría confundir esta sensación. La sensación de la energía maldita. Aclaración, con spoilers si no han leído el manga. Sukuna tiene conocimientos de la época moderna gracias a que vio los recuerdos de Megumi Fushiguro durante el tiempo en el que poseyó su cuerpo. Por eso es capaz de usar computadoras, teléfonos, etc. Además de ser capaz de reconocer objetos que obviamente en la época Heian no existían. Se menciona casi por el final del manga de Jujutsu Kaisen, cuando Itadori le muestra unas flores y Sukuna le corrige diciendo que son hortensias gracias a estos mismos recuerdos.